Un solo error cambió mi vida. Envié una foto provocadora al mejor amigo de mi padre. Él no la borró, me contestó. Desde entonces vivimos atrapados entre miradas prohibidas, mentiras y el riesgo de que todo saliera a la luz. Cuando su esposa sospechó y me señaló frente a mi familia, tuve que elegir: callar y morir por dentro, o gritar quién soy, aunque destruyera a todos. Nunca pensé que un simple error con el móvil pudiera alterar tanto mi vida. Tenía 19 años y era una madrugada cualquiera en Madrid, de esas en las que el sueño no llega y uno se pierde en mensajes y redes sociales. Chateaba con Dani, mi mejor amigo de la universidad, bromeando como siempre, cuando decidí enviarle una foto más atrevida de lo habitual. Era solo un juego, una manera de reírnos y sentirme un poco más libre. Apreté el botón de enviar sin pensarlo demasiado. Segundos después me quedé helado. No había ido a Dani, sino a Alejandro, el mejor amigo de mi padre. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Quise borrar el mensaje, pero ya aparecía como leído. Me quedé mirando la pantalla, con las manos temblando, imaginando el desastre que acababa de provocar. Pasaron apenas unos segundos antes de que apareciera su respuesta. «No esperaba esto de ti», escribió. Mi estómago se encogió. Lo siguiente me dejó aún más confundido. Pero no me quejo. Me llevé las manos al cabello, repitiendo en voz baja que había sido un error imperdonable. ¿Qué hacía ahora? ¿Me disculpaba? ¿Bloqueaba el número? ¿Le suplicaba que no dijera nada a mi padre? Cada opción me parecía peor que la anterior. Finalmente escribí: «Lo siento, fue un accidente. No era para ti». Apareció el indicador de que estaba escribiendo, como si hubiera estado esperando mi reacción. «¿Seguro?», contestó con un guiño virtual. Me quedé inmóvil, incapaz de responder. Lo conocía desde que era niño. Siempre en casa en los cumpleaños, en las barbacoas de verano, en cada reunión familiar. Era parte del círculo cercano de mi padre. Y ahora estaba coqueteando conmigo. Apagué el móvil, convencido de que al día siguiente todo volvería a la normalidad, que él lo olvidaría o fingiría que nada había ocurrido. Pero no fue así. El sábado, mi padre organizó una barbacoa en el patio. Llegaron vecinos, amigos y, cómo no, Alejandro. Lo vi entrar con su sonrisa de siempre, saludando a todos como si nada. Pero cuando pasó a mi lado, sentí algo distinto. Su mano se apoyó en mi hombro un segundo más de lo necesario. Intenté convencerme de que lo estaba imaginando. Sin embargo, durante toda la tarde, percibí gestos que antes no existían. Miradas prolongadas desde la mesa de bebidas, comentarios con doble sentido que los demás pasaban por alto, roces breves al cruzarnos en el pasillo. Cada detalle encendía más mi ansiedad. En un momento, mientras llevaba hielo a la cocina, él apareció detrás de mí. Cerró la puerta con calma, como si quisiera aislarnos del bullicio. «¿Escapando del ruido?», preguntó. Asentí, intentando mantener la voz firme. «Algo así». Se apoyó contra la encimera, mirándome fijamente. «Sobre lo de la otra noche», empezó. «Fue un error», me apresuré a decir. «Un mensaje equivocado». Él sonrió, ladeando la cabeza. «Curioso error». El silencio se hizo espeso. Podía escuchar mi propia respiración acelerada, mientras él se acercaba apenas un paso. No me tocó, no dijo nada más, pero la insinuación estaba en el aire. Entonces, alguien entró bruscamente a buscar platos, y Alejandro se apartó con naturalidad, como si solo hubiéramos hablado de fútbol. Yo, en cambio, apenas podía sostener el cubo de hielo sin que se me cayera. El resto de la tarde fue una tortura. Me debatía entre el miedo a que mi padre notara algo y la extraña curiosidad que empezaba a crecer dentro de mí. Porque, aunque quisiera negarlo, una parte de mí no se sentía del todo rechazada por aquella atención. Al terminar la reunión, mientras los últimos invitados se despedían, recibí un mensaje en mi móvil. Era de él. «Cuando quieras hablar, sabes dónde encontrarme». Me quedé mirando la pantalla, con una mezcla de vértigo y adrenalina. Aquello ya no era un simple error. Era el inicio de algo que podía destruirlo todo. Los días posteriores a la barbacoa se convirtieron en una batalla interna. Cada vez que sonaba mi teléfono, el corazón se me aceleraba temiendo ver su nombre en la pantalla. Y casi siempre era él. Mensajes cortos, calculados,
nunca demasiado comprometedores, pero suficientes para dejar claro que esperaba una respuesta. Yo quería ignorarlo, borrar todo y fingir que nunca había ocurrido. Pero al mismo tiempo no podía dejar de mirar la pantalla, esperando el siguiente mensaje. Era como si mi vida normal, clases, amigos, mi familia, hubiera quedado en pausa, eclipsada por esa tensión que no sabía cómo manejar. Una tarde, al salir de la facultad, me encontré con Alejandro frente al aparcamiento. No era casualidad. Él sabía que yo salía a esa hora. ¿Te llevo?, me preguntó, con un tono demasiado natural. Titubeé. Podría haber dicho que no, pero la respuesta salió sola. Está bien. El trayecto fue silencioso. Yo miraba por la ventana, sintiendo el peso de su presencia, consciente de cada gesto. En un semáforo, rompió el silencio. Sé que estás nervioso, dijo, pero no tienes por qué asustarte. No estoy asustado, contesté demasiado rápido. Entonces, ¿por qué evitas mirarme? No supe qué decir. El semáforo se puso en verde y seguimos. Cuando me dejó frente a mi casa, añadió en voz baja. Tarde o temprano tendrás que decidir si quieres seguir huyendo o hablar conmigo en serio. Aquella frase me persiguió durante días. Y finalmente, una noche, respondí a uno de sus mensajes. Podemos hablar. Nos vimos en un parque poco concurrido. El frío del aire madrileño me mantenía despierto. Los nervios hacían el resto. Alejandro llegó con paso seguro y se sentó a mi lado en el banco. No te preocupes, no voy a presionarte, dijo. Solo quería entender si lo que pasó fue realmente un error, o si había algo más. Me quedé en silencio, sin atreverme a mirarlo. No podía negarlo del todo. Había algo en mí que se agitaba cada vez que él estaba cerca. No lo planeé, confesé. Fue un accidente, pero desde entonces no he dejado de pensar en ello. Alejandro sonrió apenas, con una calma que me desconcertaba. Entonces somos dos. Esa noche no pasó nada más. No hubo contacto físico ni palabras excesivas, pero la línea ya estaba trazada. Ambos sabíamos que aquel secreto nos unía y que tarde o temprano se volvería más peligroso. A partir de entonces, las oportunidades se multiplicaron. Siempre encontraba una excusa para aparecer. Necesitaba ayuda con el coche, venía a devolver herramientas a mi padre o simplemente pasaba a saludar. Cada visita estaba cargada de tensión. Una mirada que duraba un segundo de más, una conversación en voz baja en el pasillo, un mensaje apenas minutos después de haberse marchado. Yo intentaba comportarme con normalidad delante de mi familia. Sin embargo, mi madre comenzó a notarlo. ¿Por qué te sonrojas cada vez que Alejandro aparece?, me preguntó un día, medio en broma. Yo reí nervioso, inventando cualquier excusa, pero por dentro sentí un nudo en el estómago. Si ella se daba cuenta, ¿cuánto tardaría mi padre en sospechar? La situación empeoró cuando empecé a escuchar rumores en el barrio. Vecinas comentaban que Alejandro salía de casa a horas extrañas, que su esposa, Clara, preguntaba demasiado. Una tarde incluso escuché a dos mujeres decir que él seguramente tenía un amante. No sabían quién, pero la sospecha estaba instalada. Aquella noche recibí un mensaje de Alejandro. Tenemos que ser más cuidadosos. Acepté encontrarme con él en un café discreto. Allí me habló con un tono que no le había oído antes. Clara sospecha. No tiene pruebas, pero me vigila. Si sigue así, todo estallará. ¿Y qué pasará si lo descubre?, pregunté, con la voz quebrada. No lo sé, admitió, pero no quiero que te arrastre a ti. Sus palabras me produjeron una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque pensaba en mí. Miedo porque eso significaba que lo nuestro no era solo un juego. De camino a casa, la culpa me golpeaba con fuerza. Estaba atrapado entre dos mundos, el hijo obediente que mis padres creían tener y el joven que, en secreto, buscaba algo prohibido con el mejor amigo de su padre. Esa noche apenas dormí. Miraba el techo, pensando en lo rápido que se desmoronaba todo. El error de un mensaje ya no era un accidente, se estaba convirtiendo en una historia que podía destruir familias enteras. Y lo peor era que, a pesar del miedo, yo no quería detenerla. La relación con Alejandro empezó a transformarse en una rutina peligrosa. Ya no se trataba solo de mensajes o encuentros casuales. Buscaba cualquier excusa para estar conmigo. A veces pasaba por la facultad con el pretexto de estar cerca, otras inventaba reparaciones en casa de mis padres.
Cada visita se convertía en un riesgo y en una tentación. Yo sabía que aquello era insostenible, pero al mismo tiempo me resultaba imposible renunciar. La mezcla de miedo y deseo era adictiva, y cuanto más intentaba alejarme, más buscaba él acercarse. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre en el garaje, Alejandro apareció con una bolsa de herramientas. «Se me estropeó el coche. ¿Puedes echarme una mano?», preguntó con naturalidad. Mi padre aceptó sin dudar, feliz de colaborar. Yo, en cambio, sentí un nudo en la garganta. Durante la reparación, cada vez que nuestros ojos se cruzaban, era como si compartiéramos un secreto que podía estallar en cualquier momento. Cuando mi padre entró en la casa a por un destornillador, Alejandro aprovechó para susurrarme. «Te necesito. Esta espera me está volviendo loco». Retrocedí un paso, nervioso. «No puedes decirme eso aquí». «Entonces dime cuándo», insistió. No respondí. Fingí concentrarme en la pieza del motor, pero por dentro temblaba. Días después, acepté verlo en un parque alejado. El lugar estaba casi vacío, y el silencio nos rodeaba como un muro. «Clara sigue sospechando», me confesó sin rodeos. «Ha revisado mis horarios, incluso mis llamadas». «¿Y qué harás?», pregunté. «Negarlo todo, como siempre. Pero ya no es suficiente». Su tono era tenso, distinto al del hombre seguro que yo conocía. Por primera vez lo vi preocupado de verdad. «Esto va a acabar mal», le dije. Él me miró fijamente. «No quiero perderte, no después de lo que hemos empezado». Las palabras me atravesaron. Quise responder, pero lo único que salió fue un suspiro quebrado. Me tomó la mano, apenas un segundo, y aunque el gesto fue mínimo, sentí que ya habíamos cruzado otro límite. Volví a casa con la mente enredada. Intentaba sonreír ante mis padres, fingir normalidad, pero mi madre no era ingenua. Una noche, mientras poníamos la mesa, me lanzó una mirada directa. «Estás raro. ¿Hay algo que no me cuentas?». Negué con la cabeza demasiado rápido. «Solo cansado». Me giré para evitar su mirada, pero supe que mis excusas no durarían mucho. El verdadero golpe llegó en la siguiente reunión familiar. Alejandro llegó acompañado de Clara. Ambos saludaron con una cortesía forzada, y yo percibí la tensión en cada gesto. Durante la cena, Clara apenas probó bocado. Observaba, calculaba, como si buscara una grieta en el silencio. Cuando las copas tintineaban y las risas llenaban el comedor, noté algo inquietante. Clara no apartaba los ojos de mí. Me estudiaba, como si intuyera que yo era la pieza que faltaba en su rompecabezas. Después de la cena, mientras todos recogían, me detuvo en el pasillo. «Tú hablas mucho con Alejandro, ¿verdad?», preguntó con una calma cortante. Me quedé paralizado. «Somos amigos de la familia», respondí, evitando su mirada. «Claro», dijo, esbozando una sonrisa seca. «Muy amigos». Se dio media vuelta sin añadir nada más, pero aquel tono me persiguió toda la noche. Los rumores del barrio crecían. Comentaban que Alejandro estaba distante, que Clara preguntaba demasiado. Y aunque nadie mencionaba mi nombre, cada palabra me hacía sentir observado. Intentaba concentrarme en mis estudios, salir con mis amigos, pero la verdad se infiltraba en todo. Cada vibración del móvil me sobresaltaba. Cada visita inesperada me hacía sudar frío. Era como vivir sobre un terreno que podía abrirse bajo mis pies en cualquier momento. Y lo más contradictorio era que, pese al miedo, no podía dejar de esperar su próximo mensaje. La calma terminó de romperse una noche de domingo. Mis padres organizaron una cena tranquila con algunos invitados de confianza. Yo pensaba que sería otra velada rutinaria, hasta que escuché el timbre y vi quién entraba. Clara, la esposa de Alejandro. Nadie la esperaba. «Perdón por llegar sin avisar», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Solo quería saludar. Mi madre, siempre cordial, la recibió encantada. Mi padre, algo sorprendido, enseguida fue a buscar a Alejandro, que ya estaba sentado en el salón con una copa. Cuando se dieron cuenta de su presencia, el ambiente cambió. La cena comenzó entre risas forzadas y conversaciones superficiales. Yo apenas probaba bocado, sintiendo la mirada de Clara sobre mí cada vez que levantaba la vista. Ella no hablaba mucho, observaba. Y eso era peor. En mitad de la comida, soltó la primera frase cargada. «Últimamente Alejandro llega tarde a casa.
Supongo que el trabajo absorbe más de lo normal. Todos rieron incómodos. Alejandro intentó cambiar de tema, pero la frase quedó flotando como una amenaza. Minutos después, cuando mi madre se levantó para traer más vino, Clara clavó sus ojos en mí. ¿Y tú, Manuel? ¿Cómo llevas los estudios? Seguro que encuentras tiempo para otras cosas también. Noté un escalofrío. Mi padre no captó el doble sentido, pero yo entendí que el ataque era directo. Evité responder demasiado. Al terminar la cena, Alejandro se levantó con un gesto tenso. «Necesitamos hablar», le dijo a Clara. Salieron al jardín. El silencio en la mesa fue incómodo. Mi madre intentó mantener la charla con otros invitados, pero yo apenas podía concentrarme. A través del cristal veía sus siluetas discutiendo. Él gesticulaba con desesperación. Ella se mantenía firme, cruzada de brazos. De pronto, se escuchó un golpe seco, la puerta del jardín cerrándose con fuerza. Alejandro volvió a entrar, con el rostro endurecido. «Perdón, tengo que irme». No explicó más. Se despidió de todos con prisa. Al pasar cerca de mí, me lanzó una mirada rápida, como una advertencia muda. Clara, en cambio, se quedó unos segundos más, agradeció la hospitalidad con un tono helado y se marchó detrás de él. Mis padres intercambiaron una mirada de desconcierto. Mi madre comentó en voz baja: «Parece que no pasan por un buen momento». Yo fingía sentir, pero el estómago me ardía. Sentía que todo estaba a punto de explotar. Esa misma noche recibí un mensaje de Alejandro. «No aguanto más. Clara sabe que algo pasa. Tenemos que ser más cautos». Me tumbé en la cama con el móvil en la mano, incapaz de dormir. La adrenalina, el miedo, la culpa, todo me oprimía el pecho. Comprendí que la situación había dejado de ser un secreto controlable. Ya había otros involucrados, ya había sospechas abiertas. Los días siguientes fueron peores. Clara empezó a aparecer en lugares donde yo estaba, cerca de la facultad, en el mercado del barrio, incluso en la cafetería donde solía estudiar. Nunca me decía nada, pero su presencia bastaba para intimidarme. Estaba claro que buscaba confirmación. Un viernes, mientras salía con mis amigos, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro. Contesté entre el ruido de la calle. «Tenemos que parar esto», dijo con voz rota. Clara no deja de interrogarme. Me sigue, revisa todo. «¿Quieres que terminemos?», pregunté, sintiendo un vacío en el estómago. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. «No quiero terminar, pero tampoco puedo seguir así». Esa frase me dejó aún más confundido. Yo también sabía que la situación era insostenible, pero la idea de perderlo me dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aquella noche entendí que la verdad ya no podía ocultarse mucho tiempo. Y lo peor era que no sería yo quien la revelara. Clara estaba cada vez más cerca de hacerlo por nosotros. El estallido llegó antes de lo que imaginaba. Una tarde, mi padre organizó otra cena familiar, convencido de que así distraería a todos de los rumores. Yo me esforcé por aparentar calma, pero dentro sentía que cada minuto me acercaba a un punto sin retorno. Cuando sonó el timbre, pensé que serían los vecinos de siempre. Pero era Clara. Esta vez no vino sola. Entró con una determinación distinta, como si ya no quisiera disimular nada. Mi madre intentó recibirla con cortesía, pero el silencio de Alejandro al verla reveló la tensión. Durante la cena, Clara no perdió tiempo. «Alejandro», dijo, dejando los cubiertos sobre la mesa. «No pienso seguir fingiendo. Quiero saber con quién me engañas». El aire se volvió insoportable. Nadie se atrevía a hablar. Mi padre arqueó las cejas, sorprendido, mientras Alejandro se quedaba paralizado. Yo notaba cómo la sangre me abandonaba el rostro. «Esto no es el lugar», respondió él con voz dura. «Es el único lugar», replicó ella. «Estoy cansada de tus excusas». Mi padre intentó intervenir, pero Clara lo interrumpió con un gesto. «Tú mereces saber la verdad también. Todos aquí merecen saberla». Sentí que mi corazón se detenía. Estaba a un segundo de revelar lo que nadie debía escuchar. Alejandro se levantó bruscamente. «Basta, Clara. Esto es entre tú y yo». Pero ella no se calló. «¿Entre tú y yo? No. Esto ya involucra a más personas». Me miró directamente. Fue un instante breve, pero suficiente para que cualquiera pudiera sospechar. Mi madre lo notó. Me observó con desconcierto,
como si de repente todas sus dudas cobraran sentido. Alejandro tomó aire y habló con una frialdad que no le había escuchado antes. «He sido deshonesto contigo, Clara, y contigo también», añadió mirando a mi padre. «No voy a seguir mintiendo». Mi padre apretó los labios, esperando una explicación que nunca imaginó. Alejandro continuó. «Me he enamorado de alguien más, y no puedo seguir en este matrimonio». No pronunció mi nombre, pero el mensaje estaba claro. Clara respiró hondo, como si hubiera esperado esa confesión, y se levantó. «Al menos tuviste el valor de decirlo». Se giró hacia mis padres. «Ahora entienden con qué clase de hombre tratan». Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe, y el eco quedó suspendido en la casa. El silencio posterior fue insoportable. Mi padre me miraba con una mezcla de desconcierto y sospecha. Mi madre, en cambio, parecía entenderlo todo sin necesidad de palabras. «Manuel», empezó a decir, con un tono tembloroso. No pude más. Me levanté con la voz quebrada. «Sí, es cierto. Soy yo. No voy a seguir ocultándome». Mi padre se llevó las manos a la cabeza, incapaz de reaccionar. Mi madre se acercó, intentando calmarlo, pero sus ojos reflejaban la misma tormenta. «No puedo creerlo», murmuró él. «Con mi mejor amigo». Las palabras me atravesaron como cuchillos, pero por primera vez me sentí libre. «Sé que duele», dije, «pero no me avergüenzo de quién soy». Alejandro me miraba con los ojos vidriosos, sabiendo que su decisión había destruido la confianza de toda una familia. Esa noche terminó sin gritos, solo con un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Alejandro se fue con la certeza de que su vida cambiaría para siempre. Yo me quedé en casa, enfrentando la mirada rota de mis padres. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro dejó su hogar y buscó un piso pequeño donde empezar de cero. Clara pidió el divorcio sin contemplaciones. Mi padre, herido, me evitaba. Mi madre intentaba mantener el equilibrio, aunque estaba dolida. Yo, en medio de todo, aprendí algo que nunca olvidaré. Las mentiras prolongan el sufrimiento, pero la verdad, por dolorosa que sea, libera. Hoy sigo pagando el precio de aquella confesión. Mi relación con mi padre aún es tensa, y sé que la herida tardará en cerrar. Pero camino con la frente en alto, porque finalmente entendí que no se trata solo de amar, sino de ser honesto, incluso cuando el costo es alto. Y aunque la historia dejó cicatrices, me enseñó que vivir escondido nunca es la respuesta. La verdad duele, pero también abre la puerta a empezar de nuevo.